¿Qué hubo, manhwakas? Hoy le traigo la parte número 3 del manhwa. Bueno, sin más preámbulos, comencemos de una vez. El manhwa continúa con la administradora de la biblioteca diciéndole al protagonista que la prueba continuaba ya que él no podía morir ni herirse en ese lugar. El protagonista le pregunta que si eso no era demasiado, ya que la niña era demasiado fuerte. A lo que el protagonista le dice que no tenía sentido, que nadie en el mundo, siendo un niño, va a ser así de fuerte. Ella le dice que él solo tenía 7 años, a lo que el protagonista solo pensaba que debía haber cierta distancia, pero que él hubiera volado hacia él. El protagonista se pregunta que cómo es que pudo utilizar el tongi con esa corta edad. El niño lo termina llamando, diciéndole que cuánto tiempo se iba a quedar en ese lugar, que él no se quedaría solo a mirar como la administradora, lanzándole un ataque llamado Demonio de la Palma Techo de Ondas, estrampándolo contra la pared. A lo que el protagonista solo pensaba que no le dolía, pero que era imposible esquivar con esa habilidad. Al parecer el protagonista conocía la técnica. El chico arremete contra él inmediatamente, el protagonista pensando que de ninguna manera, que debía frenar eso en ese momento, a lo que grita que el desafío hubiera acabado en ese momento. El chico se detiene rápidamente, a lo que ella le pregunta que si de verdad se iba a rendir, diciendo el protagonista que sí, ya que podía hacerla de nuevo, que no lo habría mencionado si no hubiera esa opción. Por lo que la chica le afirma que sí, que la podía hacer cuando él quisiera. A lo que dan por finalizada la prueba, lo que el protagonista piensa que estaba retrocediendo, pero que lo podía volver a intentar de nuevo. Pensando el protagonista que quería ayudar a la persona que lo hubiera ayudado en su vida anterior. Por lo que le dice a la administradora que iba a pasar ese examen, ella lo que le dice que él era muy optimista, que por eso le gustaba. Por lo que el protagonista termina pidiéndole un favor, diciéndole que le gustaría escuchar una recomendación de artes marciales, diciéndole que quería algo similar a lo que hubiera alquilado la vez anterior, por lo que la administradora piensa que le recomendaría cualquier libro, pero que él le caía muy bien. Esta termina sacando un libro diciéndole que había algo especial para él, a lo que solo pensaba que el libro estaba viejo, pero que no podría dudar que ella lo hubiera escogido exactamente para él. Por lo que ella le dice que no podía evitarlo, que siempre lo dañaban los anteriores usuarios. El protagonista preguntándole que cómo así, ella riéndose diciéndole que no se preocupara por eso. Diciendo el protagonista que tal vez el niño podía utilizar una arte marcial similar. A lo que ella le dice que ella es de la facción de la librería y que no puede enseñarle esas artes, pero que podía estar tranquilo ya que la que ella le estaba mostrando eran mucho mejores. Que además nadie lo reconocería por eso, diciendo el protagonista que eso era un arma vieja. Por lo que el protagonista le da las gracias por cuidarlo, que estaba muy agradecido, a lo que ella le dice que por qué le estaba agradeciendo. Por lo que esta rápidamente le pasa el libro, el protagonista muy sorprendido ya que la última vez le hubiera dolido haber recibido esa información, le dice que parara. Pero luego al ver detalladamente de qué se tratan esas artes le pregunta que qué arte eran esas, que era muy impresionante. A lo que ella le dice que era la espada Tianxia Hunji. Ella le explica que hace 150 años se hubiera creado esa arte, que se consideraba una de las mejores. El protagonista se alegra por eso ya que tiene toda esa información en su cabeza. A lo que él le pregunta que por qué solamente tenía una parte del libro, ella le dice que el libro hubiera sido separado, preguntándole que cuál era el propósito, a lo que ella le decía que esa arte marcial estaba originalmente completa en el segundo piso, diciéndole que por eso era la reacción violenta de los usuarios al descubrirlo, diciéndole ella que lo reconsiderara como un favor, a lo que el protagonista le da las gracias, diciéndole que cómo puede devolverle ese favor. Diciéndole ella que sería muy lindo tener más usuarios como el protagonista, que eso fue por el usuario anterior que yo hubiera tenido. Que era un tipo grosero, que era una persona que ni siquiera tenía modales, que era grande y fuerte pero de baja calidad. Pero inmediatamente se abrió una grieta en el espacio en el que están. El protagonista se pregunta que qué era lo que estaba pasando, a lo que ella le decía que ahí iba aquel sujeto. Vemos la cara de esta persona que tiene una cara de pocos amigos saludando a la administradora y preguntándole que qué acababa de decir. El protagonista súper cagado preguntándose que si era él, a lo que la administradora le decía que por qué abre la puerta de repente. A lo que él le dice que está en huelga, diciéndole de vergonzada. El protagonista preguntándose que quién era esa persona, a lo que ella le decía que él pasaba algunas veces pero que no importaba. Le llegó una notificación diciendo que el tiempo del usuario hubiera terminado. A lo que el protagonista le dice que esperara, que tenía que preguntar algo, pero rápidamente es teletransportado al lugar donde estaba. Pensando el protagonista que el sello de madera se hubiera destruido, diciendo que ahora que lo veía, el tiempo no pasaba cuando estaba dentro de la biblioteca, pero que ese hombre que hubiera conocido era muy fuerte. A lo que dice que no, que ya no le iba a prestar atención a eso, que lo importante era aprender las artes marciales que hubiera conseguido.
diciendo el protagonista que esas artes marciales la hubiera creado un espadachín loco que en primer lugar intentó inyectar el espíritu ancestral en la espada, diciendo que era un arte marcial que se podía realizar con la espada, que debía suponer usarla desde el principio, que parecía que el Jinki y las artes marciales encajaban a la perfección, que en primer lugar debería conocer la primera etapa, que debió ocupar el área, que él tenía que saber que debía desviar todos los ataques dentro de ese espacio, y que la segunda etapa era envolviendo la vitalidad acumulada alrededor de la espada, clavándole en el piso, diciendo que eso era para aplastar por completo a su oponente, diciendo que solo faltaba la doctrina y el último tercio, cargando un Gameha con su espada, no mentira, reuniendo energía con su espada y disparándola. Vemos que termina siendo un tremendo cracker, el protagonista sorprendiéndose diciendo que esa cosa era una locura, pero que mirándolo bien era algo increíble que él realmente lo hubiera hecho, diciendo que lo hubiera aprendido muy rápido, que él era un genio o algo así, pero se da cuenta que es gracias al elixir que hubiera tomado, que no importaba lo que se hubiera comido, que no era normal todo eso, por lo que decide intentarlo de nuevo, pero cuando se intenta hacerlo ve que no funciona, desesperándose intentándolo un sinnúmero de veces, hasta que al final queda muy agotado preguntándose que qué pasaba, que por qué no funcionaba, que suponía que no era un genio como hubiera dicho anteriormente, diciendo que todo se podía utilizar pero que solo funcionaba una etapa, diciendo que por un momento iba a utilizar la hierba, diciendo que había 3 tipos de etapa con diferentes poderes, preguntándose que por qué no podía, poniéndose de pies, diciendo que tal vez pueda utilizar las otras etapas, que la separación puede ser un problema, que las 3 etapas deben estar unidas, que él tenía que recoger el ki a través de la espada y que el papel debería ser inyectado en esa energía, que la espada en sí misma era una gran arte marcial, pero luego se pone en posición para hacer dicho ataque diciendo que ese era el momento, pero termina siendo interrumpido por el guardia preguntándole que si estaba en ese lugar, diciéndole que él lo estaba buscando, a lo que el protagonista furioso lo termina llamando, diciéndole que si no era gran cosa para qué lo estaba llamando, que si creía que él se iba a enfadar solo por eso, a lo que el guardia le decía que él solamente quería verlo, a lo que el protagonista le preguntaba que quién era que iba con él, a lo que él le decía que sí, que estaba detrás, diciéndole que su nombre era Myung-woo. El protagonista quedando totalmente sorprendido diciendo que ese chico era descendiente de la familia Ha, que no hubo contacto con él, que solo se hubiera enterado por rumores, que lo que recordaba era que esa habilidad fue causa de eso, la gran espada Raksha, que era un hombre de la espada demoníaca, que él hubiera perdido a su hermano menor y que se hubiera convertido en un demonio y que hubiera masacrado a todo el grupo de los malos, que se decía que su crueldad le dio el nombre de Raksha, pero que ahora ese hombre estaba justo enfrente de él, quedando el protagonista muy asustado ya que esa persona era un carnicero, pero ve que el chico lo termina saludando normal, llevándose el protagonista a una gran decepción, a lo que el guardia y el chico le preguntan que por qué estaba así de sorprendido, a lo que el protagonista le dice que nada, pensando que seguramente era porque el chico estaba muy joven, pensando el protagonista que no podía creer que él sea la espada terrorífica, a lo que el protagonista termina preguntándole que por qué lo buscaba, diciéndole al protagonista que si tal vez estaba pensando en entrar a la ceremonia de entrada, explicándole al protagonista que la ceremonia de entrada reúne a los niños desde los 10 años, diciendo que era un sitio que medía la calidad de representar a la familia Ha, que en su vida anterior hubiera fracasado, a lo que él le pregunta que qué quería hacer, a lo que le dice al protagonista que quiere que le enseñe artes marciales, quedando el protagonista sin palabras. Luego, cambiando de panel, vemos unos guardias que se encuentran hablando, diciendo que si hubieran escuchado sobre el recién llegado Hin-ho, diciendo al otro guardia que si era de ese éxito que hubiera hablado, a lo que el otro guardia le decía que tuviera cuidado con lo que decía, ya que de todas formas lo hubieran noqueado, preguntándole que si era que no le creía, pero atrás vemos a uno de los subordinados de ese chico, pero no se hubiera percatado y seguía diciendo que ni siquiera pudo hacer nada y que seguía enojado, pero cuando se da la vuelta ve al guardia y al chico enojado. El guardia lo termina agarrando por el cuello diciéndole que cómo se atrevía a insultar a Hin-ho, que a Hin-ho nadie lo ofendía, diciéndole a este chico que lo dejara en paz, sabiendo que hubiera perdido patéticamente, diciéndole que si no lo hubiera escuchado, que le dijo que se fuera en ese momento, marchándose diciéndole al guardia que si estaba bien, que si lo dejaba ir iba a correr rumores, a lo que el chico le decía que si los mataba sería peor, que además hubiera sido cierto que hubiera perdido, a lo que pensando el nombre del protagonista diciendo que él era un bastardo, seguía diciendo que admitía que él era más fuerte que él,
que no todo se trataba de ganar por ser el más fuerte, que no todo el mundo ganaba de esa forma. Luego pasamos al día de la ceremonia, donde se encuentran todos los participantes reunidos. El hermano de la familia Ha le dice que él iba a estar a cargo de esa ceremonia y que ya iba a empezar dentro de poco. Luego vemos a la gente hablando que la ceremonia de ese año iba a ser la más grande, preguntándose estas personas que aún así cuánta gente iban a participar. Por lo que escuchamos a uno decir que iban a participar 12 personas, preguntándose que si no era muy poco. Preguntándose el protagonista que dónde estaba Myung-Woo, diciendo que había muchos problemas y no llegaba. Pensando el protagonista en la noche que hubiera hablado con él, donde lo vemos diciéndole que era imposible, diciéndole al niño que sí, que por favor que lo entrenara, que si él quería algo él se lo podría dar. Diciéndole al protagonista que no dijo que sería imposible, preguntándole al chico que entonces por qué. Preguntándose que si podría ser por eso, diciendo que era por un retraso, que él todavía no hubiera llegado al punto de donde iban a hacer la prueba. Diciéndole al protagonista que las artes marciales de él son diferentes a la de la familia Ha y que no sabría cómo explicárselo o si lo podía usar. A lo que se pone triste diciendo que pensó que podría, que durante mucho tiempo él no ha podido vencer a Jin-Ho, pero que cuando escuchó el rumor de que el protagonista lo hubiera vencido, él fue a pedirle su ayuda. Por lo que el protagonista solo piensa que el chico estaba llorando y lo volvía loco, que ya no parecía el chico malo. A lo que el protagonista pensando que si ese chico se convierte en ese tipo, entonces él iba a ser el maestro de ese demonio. A lo que el protagonista le dice que iban a hacer algo, pero no nos muestran lo que él le dice. Luego vemos que el chico termina llegando preguntándole al protagonista que si aún no hubiera empezado la prueba. Preguntándole al protagonista que por qué hubiera llegado tan tarde, a lo que él le dice que lo que pasaba era que el método que él le hubiera enseñado era demasiado pesado. A lo que el protagonista le dice que así era, pero que iba a ser más fácil en el futuro. Por lo que el chico le da las gracias, diciéndole al protagonista que no se preocupara. Vemos que Jin-Ho lo termina llamando, a lo que le pregunta que qué hacía con el protagonista, diciéndole al chico que él era su hermano mayor, así que estaba con él. A lo que seguía con su burla diciendo que a quién le gustaría tener un hermano así, por lo que el protagonista lo agarra por el oído diciéndole que no hubiera escuchado su saludo, preguntándole que si se hubiera olvidado de su promesa, diciéndole que tenía que llamarlo hermano mayor. A lo que muy enojado se abalanza en contra del protagonista diciéndole que quién le estaba hablando así de esa forma. Pero el protagonista de un tremendo salto termina bloqueándolo diciéndole que si no quería admitir que él hubiera ganado, pero que si era así estaba bien, que incluso ahora en ese momento le ganaría de nuevo. Vemos que los metiches terminan opinando diciendo que si eso era una pelea, diciendo otro que ambos pelearían de nuevo. A lo que solo pensaba que había mucha gente, el protagonista le dice que elija una opción, o le dice hermano, o lo iba a aplastar en ese momento. Alguien termina interviniendo preguntando que qué pasaba, diciendo que antes de empezar la ceremonia que si querían pelear, y es el administrador de la prueba. A lo que Jin-Ho solo dice que no podía ganar el odio de esa persona. A lo que antes de decir algo, el protagonista interviene diciéndole que estaba jugando con su hermano y que se pasaron un poco. Preguntándole al chico que si no era verdad, llamándolo hermano menor. Ustedes saben que esa palabra enfurece a este personaje, pero solo termina pensando que era algo que debía hacer para salir de eso, diciendo que así era, llamándolo hermano mayor regañando los dientes, diciéndole al organizador de la prueba que no volviera a ocurrir, cambiando inmediatamente de tema, diciendo que de ahora en adelante se empezará la ceremonia de entrada, explicando inmediatamente las reglas, diciendo que escogieran 2 escudos de madera, que a cada persona solo le darían un solo escudo y que luego deberían de ir a la montaña para recolectar los demás. Por lo que el pequeño discípulo del protagonista le pregunta que cómo reúne las demás fichas, por lo que le dice que habían 2 maneras de obtenerla, que la podía encontrar encontrando las tablas escondidas en las montañas, y lo segundo era luchar con un grupo de Obeopdai, que en verdad no sé qué es, pero es como un grupo de asesinos entrenados por la misma casa Ha, que si luchan contra ello pueden obtener un escudo. A los que los participantes empiezan a perder la motivación diciendo que quién podría ganarle a esas personas, recalcando el administrador de la prueba que él no pedía que derroten a los guardianes, solo que demuestren sus habilidades, que ellos lo juzgarán por su habilidad y le entregarán una placa de madera, que le iban a dar 4 días para que puedan conseguir las 2 placas. Y si en ese periodo de tiempo sucede algo peligroso, que gritaran en voz alta que un grupo de personas lo iban a ayudar. El protagonista piensa que tiene mucha suerte, porque era lo mismo que hacían en su vida anterior, diciendo que entonces era hora de que él sacara esa cosa. Al parecer la prueba tiene un premio oculto o algo así. Bueno, continuemos. Vemos a 2 guardias cargando 2 cajas hacia donde se encontraba el administrador de la prueba,
diciéndole al administrador que será una medicina que solo sería dado a aquellos que reúnan más de 4 escudos, que cuando se tomaba aumentaba la resistencia al veneno y que podía consumir una cantidad de energía interna, por lo que el protagonista piensa que todavía que aún no hubiera llegado, al parecer había una sorpresa mucho mejor que eso, ya que parece que sí, porque el administrador dice y finalmente para el ganador con más placas y termina sacando algo, a lo que las personas dicen que tienen mucho frío, que eso era una oleada muy fuerte de energía, diciendo al administrador que le daría el tesoro de Shaolin al ganador. Por lo que todo el mundo se emociona diciendo que la ceremonia de ese año iba a ser increíble, por lo que inmediatamente el administrador da comienzo a la prueba. Todos los participantes comienzan a correr para no quedarse hacia atrás, así que el protagonista le dice a su discípulo que se iban a ir ellos también, por lo que el rival del protagonista lo termina deteniendo para hacer una apuesta, que el que consiga más escudo iba a ser el hermano mayor del otro, a lo que el protagonista dice que no, ya que la última participación que tuvo con él le hubiera ganado y no se hubiera cumplido el término. Por lo que este le pregunta que qué quería, entonces el protagonista le dice que quería su plato dorado, que si ganaba se lo diera. En verdad no sé qué es eso todavía porque no lo han explicado, pero mediante vaya pasando la historia nos vamos a ir enterando poco a poco. Por lo que ahora el protagonista nos explica que cada placa es una tarjeta de identificación para el pueblo de los adultos, y si se entrega este plato dorado significa que esa persona ayudará a la otra en alguna situación, que en pocas palabras es una placa de esclavitud, a lo que el protagonista le pregunta que si se lo va a dar cuando sea mayor, a lo que este le dice que mejor le iba a dar su escudo, pero el protagonista vuelve y se niega diciéndole que no le servía para nada, pensando este tío que eso era demasiado arriesgado, a lo que el protagonista le pregunta que qué le pasaba, que si no quería perder o si tenía miedo de que el protagonista le ganara, restregándole que él era un gallina que estaba asustado, a lo que él le pregunta que quién estaba asustado, muy enojado, diciéndole que estaba bien, que usará su plato dorado como compensación, pero que en cambio si él ganaba le daría algo también, que si él ganaba debía admitir que era más fuerte que él en todo. A lo que el protagonista le dice que su voz estaba siendo muy arrogante, que si seguía actuando como un niño no iba a apostar, marchándose el protagonista, pero este lo termina deteniendo, diciéndole que está bien, que podía pedir 3 cosas también. A lo que el protagonista solo lo mira con su cara maliciosa, diciendo que él estaba cavando su propia tumba, a lo que el protagonista le dice que entonces iban a hacer eso, que el que ganara obedecería al otro toda una década, o sea 10 años. Y que después de eso iban a volver a pelear, a lo que este chico solo pensaba obediencia completa por 10 años, que estaba cavando su propia tumba, o sea que los dos estaban pensando que iban por encima del otro, por lo que terminan sellando el trato, pero el discípulo del protagonista le pregunta que si estaba bien, a lo que el protagonista le pregunta que por qué, a lo que el chico le dice que no debió apostar eso, que ya que Jin-Ho hubiera apostado eso era porque estaba seguro de que no iba a perder, a lo que el protagonista le afirma diciéndole que sí, que habrá muchas personas que lo van a apoyar, pensando el protagonista que incluso en su primera vida ese chico hubiera sobornado a 2 personas, por lo que el discípulo le grita diciéndole que si es así entonces no iban a ganar, que se iban a convertir en esclavo de ese chico. Pero el protagonista le termina diciendo que tenía a alguien que lo estaba ayudando a él también, a lo que el chico le dice que como era de esperarse de él, preguntándole que quién era, diciéndole al protagonista que era él, quedando este con la cara como what the fuck, preguntándole al protagonista que qué quería decir con esa cara, que si él no estaba de su lado, pero le cambia el tema diciéndole que no se preocupara, pensando que lo sentía por el chico, ya que él hubiera entrenado muy duro, pero el protagonista ya lo sabía todo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. También le agradezco por todo el apoyo que me han dado y bueno, esperaremos la próxima parte. Ahora estaré un poco más lento porque ahora comencé a trabajar y los videos lo hago sábado y domingo solamente. Pero nada, tranquilos, no pasa nada y a seguir con los videos.